Bueno, vamos a seguir. Sí, Agustina, ¿me querías decir algo? Bueno, No, vamos. Ah, bueno, entonces vamos a seguir con. Habíamos dicho que estábamos hablando anteriormente, vamos a ver la diapo anterior para que veamos, de los elementos comunes, ¿sí? Volvamos a esa diapo para que no nos perdamos. Y estamos hablando de que ya vimos la pared celular, como era en el dominio bacteria y el dominio arquea, y ahora vamos a seguir con los otros componentes o elementos comunes, ¿sí? Entonces vamos a ir a la membrana celular y las voy a pasar muy rápido, porque ustedes ya vieron membranas en un montón de materias, supongo, así que la vamos a pasar muy rápido. En el dominio bacteria, las membranas celulares son muy parecidas a las membranas celulares de las células eucariotas, así que no hay mucho para decir, un mosaico fluido con los fosfolípidos, las superficies hidrofílicas y el centro hidrófobo, y canales y proteínas para que pasen diversas moléculas, ¿sí? Pero en el dominio arquea, que son estas extremófilas resistentes a ambientes extremos, justamente esta resistencia está dada por las membranas, el tipo de membranas que tienen. Fíjense acá una comparación. En bacterias tenemos los fosfolípidos, ¿sí? Que están unidos por enlaces éster a los gliceroles, ¿sí? Pero en las arqueas no tenemos cadenas de isoprenos, que son otros compuestos, unidas al glicerol por enlaces éter. Estos isoprenos, esta unión y el hecho de que en vez de ser bicapa lipídica, como en los animales y en las bacterias del dominio bacteria, sean monocapa lipídicas, hacen que éstas puedan resistir justamente estos ambientes tan extremos, pH mucho más alto, altas temperaturas, altas concentraciones de sal. ¿Por qué? Porque fíjense que son monocapas, ¿sí? Acá tenemos una bicapa y acá tenemos una monocapa. Estas monocapas son muy difíciles de disgregar, es decir, la membrana es muy difícil de romper. Por eso pueden resistir estas condiciones ambientales más extremas, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a otro componente esencial, que es el citoplasma, ¿sí? Citoplasma tampoco vamos a hablar mucho porque ustedes ya saben lo que es un citoplasma. En las bacterias el citoplasma también es un sistema coloidal formado por un 85% de agua más minerales, macromoléculas y enzimas. Tienen en el citoplasma los ribosomas, ya dijimos, y también pueden tener gránulos y sustancias de reserva las bacterias en su citoplasma. Acá vemos una fotografía electrónica donde se observa la zona nuclear, una inclusión y fíjense la membrana plasmática, que son esas dos rayitas que se ven ahí, y por fuera todo lo que es la pared celular. Ustedes recuerden de ahora en más que cuando nosotros vemos la ultraestructura de una célula procariota, estamos hablando de microscopía electrónica. Cuando vemos la superficie, vemos una forma de bastón nomás o una bolita, o sea, no vemos la ultraestructura de la célula, no vemos ADN, no vemos pared celular, no vemos nada, estamos viendo las bacterias por microscopía óptica, ¿sí? Ya después lo van a ver bien en el práctico eso. Bueno, el genoma bacteriano, algo ya hablamos de esto. Por supuesto, la función es poseer la información genética de la célula. Es el sitio diana de antimicrobianos. ¿Por qué? Porque hay algunos antibióticos que actúan sobre las ADN girasas, que son enzimas que participan eh, en la replicación, no en la replicación, en el superenrollamiento del cromosoma. Obviamente, el cromosoma y el ADN y la secuencia que tenga ese ADN va a estar asociado a la clasificación taxonómica que tenga esa bacteria y al diagnóstico directo por la técnica de PCR, que también ya la van a ver, algunos, los de microbiología general, no, y los de agrícola también, que ya van a ver que es una técnica que se usa para diagnóstico. Ahora está muy de moda por el coronavirus, que te hagan la PCR, bueno, eso es la amplificación justamente del genoma o parte del genoma, ya sea de una bacteria o de un virus. Bueno, ¿cómo es el ADN? Fíjense, es un cromosoma circular de ADN bicatenario de doble cadena, súper enrollado con ubicación central, como ven en esta foto de microscopía electrónica, todo lo que ven en rojo es la zona nuclear, no rodeado por envoltura nuclear,
Y tiene una diferencia también con las células eucariotas. El ADN está neutralizado, la carga negativa del ADN está neutralizada por iones magnesio y no está neutralizada por histonas, como sucede en las células nuestras. ¿Qué otra cosa ven de diferente? En cuanto a los cromosomas, ¿qué pasa? La cantidad, a ver. Es uno solo. Hay uno solo. Nosotros tenemos ¿cuántos? 46, ¿sí? 23 pares. Bueno, entonces acá hay un solo cromosoma. ¿Cómo se replica el ADN, sí? Bueno, el ADN es un cromosoma circular, dijimos, el cromosoma circular y tiene un origen de replicación donde hay enzimas que comienzan la apertura, ¿sí?, del cromosoma para comenzar la replicación, ¿sí?, de las hebras. Entonces, la replicación empieza hacia un lado y hacia el otro del cromosoma circular en una estructura que se vamos a llamar horquilla de replicación, ¿sí? Hacia ambos lados va replicando las ADN polimerasas bacterianas, ¿sí? Una vez que tenemos todos los cromosomas replicados, también es semiconservativa. Es decir, tenemos, fíjense, una hebra es vieja y otra hebra es nueva, ¿sí? Es semiconservativa la replicación. Bueno, ¿y cómo se reproducen? Dijimos que se reproducían muy rápido las células bacterianas. ¿Y cómo se reproducen las células bacterianas? Bueno, las células bacterianas se reproducen de esta manera, por fisión binaria. Así se llama el proceso, fisión binaria. Entonces, primero se replica el ADN, ¿sí? Se forman los dos cromosomas, se replican los cromosomas como les conté anteriormente. Luego se elonga la célula, ¿sí? Se elonga, se alarga y cada cromosoma va hacia un extremo. En la mitad de la célula se empieza a producir un septo que está formado por la invaginación de la membrana plasmática y de la pared celular. Luego, cuando ese septo se separa totalmente, tengo dos células hijas, cada una con un cromosoma, ¿sí? Estas dos células hijas son idénticas entre sí e idénticas a la célula madre que les dio origen. En todo este proceso de formación de dos células hijas pasa una generación. Y este proceso se puede hacer en algunas bacterias en 20 minutos, ¿sí? En otras es un poco más lento, ¿sí? Pero algunas lo hacen muy rápidamente. Entonces, es por esto que nosotros dejamos un alimento fuera de la heladera y en muy poquito tiempo ya empezamos a ver descomposición. Bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, porque las bacterias, ¿sí?, se dividen muy rápidamente. Entonces, en muy poquito tiempo llego a 1 por 10 a la 6, o sea, 1.000.000 de bacterias dentro de mi cuerpo o en un alimento a partir de un inóculo muy chiquito que a lo mejor ingreso o tengo sobre el alimento, ¿sí? Bueno, y tenemos los ribosomas también, que bueno, ya los conocen, así que solamente vamos a hablar un poco más del ribosoma procariota. Los ribosomas, recordemos que ¿qué función tenían los ribosomas en las células? Sintetizar las proteínas. Síntesis de Traducir el ARN mensajero. Síntesis de proteínas, exactamente. Entonces van a tener la misma función, tanto en eucariotas como en procariotas. Tenían dos subunidades, ¿se acuerdan? La mayor y la menor. ¿Se acuerdan que se nombraban por los coeficientes de sedimentación cuando uno los centrifuga? Entonces, los ribosomas de procariotas se llaman 70S y los ribosomas de eucariotas se llaman 80S. Y fíjense, lo que quiero que se fijen acá es que en la subunidad menor tengo el ARN ribosomal 16S en los procariotas y en los eucariotas el ARN ribosomal 18S, que es el que se usa para secuenciar, para establecer las relaciones filogenéticas y formar el árbol evolutivo de la vida, ¿sí? Eso quería que lo vieran y que les quede ahí en claro, digamos. Y acá, bueno, es solamente otra fotito para mostrarles la estructura, digamos, más tridimensional, que son globulares, los ribosomas. Y acá, fíjense, una célula bacteriana en división que tiene su septo, todavía no se dividió completamente, y que tiene la zona nuclear, que es lo que ven, el ADN todo de color naranja, y todos los puntitos, el puntillado que ven ahí violeta, son los ribosomas, ¿sí? ¿Por qué tiene muchos ribosomas? Está tan lleno de ribosomas. Bueno, porque se está dividiendo, está creciendo y entonces está activando todo su sistema de síntesis de proteica. Bueno, y por último, dentro de los elementos comunes, tenemos los mesosomas. Y los mesosomas
ribosomas también los voy a pasar muy por arriba porque están actualmente muy en discusión su función y si existen incluso. Antes se decía que los mesosomas es lo que ustedes veían acá, invaginaciones de la membrana plasmática que tenían diversas funciones. Por ejemplo, comenzar a formar el tabique cuando estaba la división celular, pero también anclar el ADN, un sitio de anclaje del ADN cuando se empezaba a dividir la célula, pero actualmente se está pensando que los ribosomas son un artefacto de técnica que se produce cuando se hacen los preparados para observación en microscopía electrónica. Entonces, como no se sabe, lo nombro, lo digo, pero lo vamos a pasar por arriba, ¿sí? Bueno, y ya vamos a pasar a los elementos no comunes, así que si quieren hacemos un corte acá, ¿sí? ¿Qué hora es? A ver, hagamos unos 15 minutitos de corte, así van, hacen el mate, todo, y volvemos, así vemos los elementos no comunes y con esto ya terminamos la clase de hoy, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, profe. Volvemos a las Bueno, profe. 11. Bueno, profe. 15 minutitos, Listo. a las 11 más o menos. Profe, una pregunta. ¿Va a subir la clase esta al aula virtual?